Hola a todos, bienvenidos a esta clase de modelado digital. En esta clase vamos a ver el modelado con NURBS. Bueno, los NURBS van a ser cierto tipo de curvas o también llamadas splines. Si buscamos NURBS, por ejemplo, en internet, lo que nos va a aparecer es esto: Non-Uniform and Rational Basis Spline, o NURBS. Y bueno, son como curvas hechas a través de computadora. Y bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar los NURBS en Cinema 4D. Vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener, vamos a crear una taza. Vamos a ver que la taza o la tetera fue uno de los primeros elementos que se utilizaron en la animación. Por ejemplo, se utilizó como en la Universidad de Utah y bueno, como parte de los CG o Computer Graphics, y fue desarrollada en 1975 por Martin Newell. Bueno, pero sin más, vamos a empezar a modelar con NURBS. Vamos a ver que, por ejemplo, al presionar aquí, nosotros vamos a poder utilizar, por ejemplo, la pluma como en ciertos programas como por ejemplo en Photoshop o en Illustrator, pero aquí vamos a poder dibujar nodos en 3D. Si se fijan, aquí estoy creando nodos con splines y Beziers. Recordemos que este es un Bezier, este es un punto de vector. Estos son los controladores del Bezier y, por ejemplo, estos son puntos directos. Entonces, por ejemplo, podemos crear puntos en 3D y podemos crear figuras interesantes. También, por ejemplo, voy a poder crear círculos, por ejemplo, y figuras mucho más interesantes, por ejemplo, un helix. Puedo, por ejemplo, de qué tamaño sea nuestro helix, por ejemplo, para hacer como un resorte. Recordemos que aquí siempre van a estar los atributos con los que podemos jugar. Por ejemplo, aquí puedo empezar a jugar con el radio, eh, donde empieza y donde acaba. Por ejemplo, si quiero hacer como algo mucho más interesante, por ejemplo, puedo tal vez darle mucho más altura y puedo tal vez jugar con, con no sé, si quiero hacer que sea como, por ejemplo, como una víbora tal vez. Y bueno, vamos a ver que hay miles de opciones para empezar a crear objetos. Aquí lo que dijimos, vamos a empezar a crear una tetera. Vamos a empezar a crear teteras, por ejemplo, con círculos. Aquí se fijan, voy a crear un círculo. El círculo, aquí podría voltearlo, porque mi tetera, esta va a ser la base de mi tetera. Para voltearlo, podría voltearlo a través de la herramienta de rotación y buscar que sea perfecto, o también podría voltearlo utilizando que se voltee sobre X y Z. Entonces se fijan, aquí ya lo tengo volteado sobre X y Z. Ahora lo que voy a hacer es que este círculo lo voy a empezar a duplicar. Recordemos que para duplicar puedo presionar comando o control y duplicarlo. O también puedo duplicarlo aquí. Recordemos de la misma manera. Voy a crear, por ejemplo, varios círculos. Aquí voy a crear otro círculo y mi último círculo. Y esta va a ser mi tetera. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la herramienta de escala y voy a empezar a escalar como si esta fuera mi tetera. Si utilizo la barra espaciadora, puedo irme nuevamente a las herramientas de selección. Entonces, por ejemplo, aquí voy a nuevamente escalar. Voy a hacer que esta sea la parte más ancha de mi tetera, esta sea la parte de abajo, y listo. Bien, pues ahorita parecería que no tiene una forma de tetera, pero si yo selecciono todos mis elementos, bueno, ahorita vamos a utilizar aquí en crear. Por ejemplo, me puedo ir a las opciones de generadores, y se fijan, aquí va a haber una opción que se llama Loft. Y bueno, la opción de Loft va a ser muy interesante. Si yo arrastro todos mis elementos dentro de Loft, fíjense lo que me crea. Me va a crear una figura con base en estos elementos. Lo bueno de poder modelar con NURBS es que estos elementos son editables. Por ejemplo, si yo aquí hago más grande este objeto, voy a poder modificar la forma de mi tetera. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo modificar puedo hacerlo un poquito más grande, tal vez podría bajar el de hasta arriba, podría hacerlo tal vez más chiquito, si yo quisiera. Y también, por ejemplo, podría, si necesitara más definición tal vez, por ejemplo aquí también los puedo ver en mi vista lateral. Si yo necesitara más definición, podría agregar un nuevo círculo. Podría agregarlo, por ejemplo, aquí, círculo.
Vamos a poner lo que esté de nuevamente sobre X y Z. Y aquí voy a agregar mi círculo más o menos a esta altura. Vamos a hacer que sea un círculo un poquito más grande para que tenga un poquito más de definición. Y vamos a ponerlo aproximadamente ahí. Nuevamente lo vuelvo a mover. Y se fijan, aquí está creándome este elemento. Entonces aquí puedo hacer mi círculo más chiquito. Y puedo nuevamente, en la herramienta de Loft, ponerle que tenga capas en el inicio, por ejemplo. Y aquí le puedo decir que no tenga capas, arriba y abajo sí. Y bueno, esto ya parece más una tetera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear la tapa de la tetera. Para crear la tapa de la tetera vamos a utilizar nuevamente curvas. Vamos a irnos ahora, recuerden que yo estoy utilizando John Mouse, estoy utilizando el botón medio del mouse y al presionar el botón medio del mouse puedo moverme dentro de las vistas ortogonales. Ahora me voy a ir a la vista frontal y lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear un elemento con la herramienta de pluma. Para crear la tapa, lo que vamos a hacer es que vamos a crear como el patrón para crear la tapa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a hacer la forma de la tapa. Aquí voy a crear mi primer punto. La tapa, si la viéramos en la vista lateral, va a ser algo así. Va a tener como una subidita. Después va a bajar. Y va a bajar aquí. Así va a ser mi tapa. Vamos a presionar Enter. Y luego Escape. Y listo. De esta forma va a ser mi tapa. Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es que vamos a utilizar una herramienta que se va a llamar, aquí la vamos a ver nuevamente, se llama Lath. Y bueno, aquí vamos a poderla meter, por ejemplo, nuestro spline, vamos a poderlo meter aquí, y si se fijan, me creó la tapa de mi tetera. Entonces, únicamente a través del perfil vamos a poder crear elementos. Es muy importante, por ejemplo, yo aquí si yo hubiera creado, yo lo creé sobre la mitad. Fíjense qué pasa si, por ejemplo, yo creo mis nodos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar los nodos. Eso es lo importante de los splines. Podemos seleccionar los nodos y modificarlos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera puesto estos nodos aquí? Que esta fuera la forma de mi tetera, de la tapa de mi tetera. Fíjense cómo está tomando como referencia el punto de Y. ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde nos marca esta flechita? Entonces nos crea una figura muy rara. Nuevamente, podría por ejemplo irme aquí a mi vista lateral y podría acomodar los puntos que no me cuadran. Y puedo empezar a modificar la tapa a como yo quiera. También, por ejemplo, puedo empezar a agregar nuevos puntos. Si me interesara agregar un punto, por ejemplo, aquí puedo también, por ejemplo, desactivar esto y puedo poner aquí, por ejemplo, con esta. Aquí, por ejemplo, Add Point. Botón derecho, Add Point. Y listo. Por ejemplo, aquí podría irme a la vista lateral y vamos a activar nuevamente mi Lath. Vamos a seleccionar a través de la herramienta mis puntos. Y por ejemplo, podría ser algo más detallado. Por ejemplo, algo así. Con un punto aquí. Puedo, por ejemplo, hacer que la bajada no sea tan pronunciada acá. Por ejemplo, puedo seleccionar mi spline y puedo con la herramienta de pluma, botón derecho, Add Point. Y, por ejemplo, podré agregar un nuevo punto aquí, Add Point. Y vamos a empezar a seleccionar mis vértices. Vamos a hacer que esta bajada sea algo interesante. Aquí se fijan, este vértice está un poco salidito. Si tienen más experiencia con programas como Photoshop o Illustrator para el manejo de vértices, se acordarán que, por ejemplo, estos beziers van a ser un punto importante al momento de crear curvas. Para crear beziers, recuerden que únicamente voy a hacerlo con un no.
necesitamos presionar y arrastrar. Y vamos a empezar a crear curvas. Aquí, como estoy dentro de mi elemento de LAD, si se fijan, aquí me está creando una curva interesante. ¿Ya vieron? Aquí lo que hice fue crear esta curva. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se creó. Vamos a ver aquí, aquí, en mi vista, por ejemplo, cómo salió la curva. Vamos ahora a irnos a crear la manga de la tetera. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear a través de vamos a crearla aquí y vamos a utilizarla con una nueva herramienta de NURBS. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos en nuestra vista lateral. Recordemos, nos podemos ir aquí, vamos a irnos a la vista lateral y voy a crear aquí con mis curvas mi herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner mi primer punto. Recordemos que no tenemos que estar dentro de este spline. Aquí, por ejemplo, voy a borrar hasta el último. Voy a presionar fuera, voy a irme a mi herramienta de pluma y voy a empezar a generar aquí un nuevo spline. Aquí voy a hacer la manga de mi tetera como yo quiera. Y a mí me gusta así la manga de mi tetera. Voy a presionar Escape para cortar el trazo. Y una vez que ya tengo así mi manga de tetera, ahora vamos a colocarla en donde debe estar. Aquí en la vista cenital estoy viendo que está donde yo quiero. Se fijan, está ahí en la perspectiva. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a vamos a crear un nuevo círculo. Vamos a utilizar una herramienta que se va a llamar Sweep. Y Sweep lo que va a hacer, si se fijan aquí, vamos a ver en el dibujito que hay. Aquí si se fijan en este dibujito, vamos a tener una línea que va a ser un spline y vamos a crear un círculo sobre el cual le va a dar la forma o qué forma va a tener el spline. Entonces, por ejemplo, vamos a crear ya tenemos creada nuestra curva. Vamos a crear ahora un círculo, porque yo voy a querer que mi spline tenga forma de círculo. Y por ejemplo, vamos a ver aquí en la vista lateral dónde está mi círculo. Mi círculo está aquí. Esta es la forma de mi círculo. Puedo hacerlo más pequeño. Recordemos con la tecla T. Y por ejemplo, vamos a bajarlo para que podamos verlo mejor. Yo sé que este es el tamaño de mi círculo. Y este va a ser el tamaño que le va a dar a esta curva. Entonces voy a hacer mi spline un poco más pequeño. Y voy a seleccionar aquí, voy a crear un un sweep. Y voy a arrastrar mis dos elementos dentro de sweep. Y se fijan, estoy haciendo mi elemento con base en el círculo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo modificar el círculo y puedo cambiar la forma de mi círculo. Por ejemplo, si yo aquí pusiera en vez de un círculo, pusiera tal vez una estrella, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Fíjense lo que pasaría. Vamos a borrar el círculo y vamos a hacer más pequeña la estrella. Tendría este tipo de formas. Vamos a hacerla todavía un poco más chiquita. Y listo. Tengo la manga de mi tetera. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer lo mismo con la vista frontal, por ejemplo. Voy a hacer como la parte para servir de la tetera. Ahora me voy a ir a la vista lateral y vamos a crear nuevamente un spline. Primer punto. Vamos a crearlo con una curva. Vamos a hacer que suba aquí. Y por último acá. Listo. Ya está creado mi spline. Ahora, por ejemplo, voy a crear mi círculo. Y voy a poner aquí mi círculo. Mi círculo, recordemos que hay que ponerle que esté sobre X y sobre Z. X y Z. No, sobre Z y X, Y. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacerlo un poco más pequeño.
y vamos a poner nuestro sweep. Y listo, vamos ahora a hacer nuestro círculo un poco más pequeño. Y lo que yo quiero es que se vea como que se vea como más grande al principio y un poco más pequeño al final. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a sweep y vamos a irnos a la vista lateral, de perspectiva, perdón. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se va a ver esto. Por ejemplo, aquí puedo ponerle que al final, más bien es qué tanta escala tenga al final. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer mi círculo tal vez más grande y ponerle que al final sea más pequeño. Aquí, por ejemplo, tal vez si lo tuviéramos al revés, lo que podemos hacer es irnos aquí y puedo poner que puedo poner cambiar, por ejemplo, el ángulo de cierre. Por ejemplo, podría poner como 180 y va a funcionar otra vez. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitarle las tapas. Por ejemplo, no quiero que aquí tenga una tapa, y puedo hacer, por ejemplo, un efecto interesante para mi tetera, que va a ser, por ejemplo, quitar la tapa y poner este es en el final, pero en el principio vamos a poner una tapa diferente. Por ejemplo, vamos a poner un filet también aquí, y fíjense cómo hace un final interesante. Y listo, con esto tengo mi tetera. El reto para esto es ustedes crear otras